En el invierno de 1868, en un rincón remoto del sur de Veracruz, México, 3 niños recién nacidos llegaron al mundo bajo circunstancias tan extraordinarias que, incluso hoy, médicos y estudiosos discuten su caso en voz baja. Nacidos en 1900, el sótano oculto de una antigua capilla comunitaria, durante una de las noches más peligrosas en la historia de las rutas clandestinas de refugio, estos trillizos desarrollaron habilidades que desafiaban todas las leyes conocidas de la psicología y la fisiología humana. Durante más de un siglo, sus descendientes han guardado en secreto lo que esos niños eran capaces de hacer. Secretos que, si salieran a la luz, obligarían a replantearnos todo lo que creemos saber sobre los límites de la percepción humana. Lo que estás a punto de conocer jamás ha sido contado fuera de los registros familiares, nunca apareció en documentos médicos oficiales, ni se mencionó en círculos académicos. La evidencia fue enterrada deliberadamente. Pero esta noche, la verdad sale a la luz. La historia comienza en una helada noche de febrero de 1868, cuando 3 vidas llegaron al mundo en el lugar más inesperado. Ese nacimiento puso en marcha una cadena de sucesos que desconcertarían a médicos y científicos durante generaciones. El pueblo de San Esteban, en Veracruz, apenas merecía el nombre de pueblo en aquel entonces. Con una población cercana a las 250 personas, consistía en poco más que un puñado de casas modestas, una pequeña tienda de abarrotes, una herrería y la sencilla capilla de ladrillo donde se reunía la comunidad local. Aquella congregación, marcada por su vida austera y silenciosa, creía firmemente en la igualdad de todos los seres humanos ante Dios. Esa convicción había transformado la capilla en algo mucho más arriesgado que un simple lugar de culto. Se había convertido en la estación 12 de la Ruta de Libertad, un punto clave para quienes buscaban escapar de la opresión del sur hacia tierras más seguras en el norte. El anciano Mateo Aguirre, un hombre de manos endurecidas por décadas de trabajo en la tierra y unos ojos grises que guardaban secretos, capaces de condenar a medio pueblo, llevaba casi 8 años dedicado a esa labor clandestina. Bajo el piso de la capilla se escondía un sótano cuidadosamente disimulado, al que se accedía por una trampilla bajo el altar. El sótano era una obra de ingeniería desesperada, excavado a mano durante meses. Se extendía casi tanto como la construcción que lo cubría. Vigas gruesas de madera reforzaban el techo, y un sistema ingenioso de postes huecos, aparentemente decorativos, permitía la entrada de aire fresco. En cualquier semana podían refugiarse allí desde 3 hasta 15 personas, algunas solo por una noche, otras durante varias semanas, esperando la señal para seguir su viaje hacia el norte. El febrero de 1868 había sido particularmente peligroso. La presión de las autoridades y de cazadores de recompensas que merodeaban por la región hacía cada visita inesperada o cada golpe en la puerta tras la puesta del sol motivo de pánico. El ambiente en San Esteban estaba tan cargado que se podía saborear la tensión en el aire. Fue en ese contexto de miedo y secreto que una joven llegó a la capilla 3 días antes. Se presentó únicamente como Rosa, decía tener 19 años y estaba evidentemente embarazada, demasiado como para continuar su camino. Mateo Aguirre lo entendió con una sola mirada. Aquella mujer no podría viajar por un buen tiempo. Lo que no imaginaba era cuán pronto llegaría el parto, ni cómo ese nacimiento cambiaría para siempre lo que todos creían saber sobre la naturaleza humana. En susurros, durante las primeras noches en el sótano, Rosa les contó que venía de una hacienda en el sur de Oaxaca. Sorprendió a todos por la manera correcta en que hablaba, poco común en su situación, y por la dignidad con la que se conducía, lo que impresionó incluso a los más reservados del lugar. Pero había algo más en ella, algo que inquietaba a quienes la rodeaban sin poder explicarlo. Rosa parecía saber cosas. Podía advertir la llegada de alguien mucho antes de que se escuchara un solo ruido. Rechazaba alimentos que parecían frescos, pero que después resultaban dañados. Y lo más desconcertante, a veces miraba directamente a la persona que hablaba y, con serenidad, la corregía, como si poseyera un conocimiento imposible. La noche del 23 de febrero de 1868 comenzó como muchas otras en San Esteban, fría, oscura y engañosamente tranquila. El anciano Aguirre realizaba sus oraciones cuando un suave golpe resonó en la puerta de la capilla, seguido de la señal convenida, la señal
3 golpes rápidos, una pausa y luego 2 más. Pero algo se sintió extraño desde el momento en que Mateo levantó la pesada tranca de madera que aseguraba la puerta. El fugitivo que entró tambaleándose era un hombre llamado Julián, alguien a quien Mateo ya había ayudado antes, pero la calma habitual de Julián había desaparecido. En su lugar había un pánico apenas contenido. «Vienen», jadeó Julián, su aliento formando nubes blancas en el aire helado. «Los hermanos Garrido, y al menos otros 6, traen perros y saben de este lugar». Alguien habló, hizo una pausa. Sus ojos se movieron hacia la entrada del sótano. «Quizá estén a 2 horas detrás de mí, tal vez menos». La sangre de Mateo se volvió hielo. En 8 años de trabajo clandestino jamás habían enfrentado una amenaza directa así. La capilla de San Esteban siempre había sido considerada segura, protegida por la reputación de la comunidad y por su cuidadosa discreción. Pero si los Garrido venían con perros y conocimiento previo del sótano, significaba que alguien los había traicionado. El problema inmediato era la evacuación. En ese momento, había 7 personas escondidas en el sótano, incluida Rosa, quien llevaba todo el día con dolores de parto intermitentes. Doña Marta Álvarez había estado vigilando su estado y esperaba que el nacimiento no se adelantara, pero la naturaleza tenía otros planes. Como invocada por las palabras de Julián, un gemido bajo resonó bajo las tablas del piso. El rostro de Marta se tornó pálido. «Mateo», susurró, «el momento de Rosa ha llegado. Es ahora». Las siguientes horas se desenvolvieron como una pesadilla hecha de hielo y miedo. Mientras Mateo y 2 hombres evacuaban a los demás por el túnel secreto al norte, un pasadizo cavado a mano que salía a casi medio kilómetro en un bosque de encinos, Marta y su hija Rebeca descendieron al sótano para atender el parto. Lo mete que encontraron allí desafió todo lo que creían saber sobre el nacimiento de un niño. Rosa estaba efectivamente en labor activa, pero algo no encajaba. No mostraba signos de dolor ni de angustia. Yacía inmóvil sobre el colchón de paja, los ojos cerrados, la respiración firme y controlada. Cada vez que llegaba una contracción, no gritaba ni tensaba los músculos. Simplemente esperaba, como si escuchara algo que solo ella podía percibir. «¿Cuántos bebés?», preguntó Marta, acercando el oído al vientre de Rosa, como lo hacían las parteras. Los ojos de Rosa se abrieron por primera vez en una hora. A la luz temblorosa de la vela parecían casi luminosos. 3, dijo con serenidad. 3 varones. Han estado esperando esta noche. Marta cruzó una mirada inquieta con su hija. Los trillizos ya eran raros en las mejores circunstancias, pero tenerlos en un sótano escondido, mientras cazadores armados y perros se acercaban, era una situación que escapaba a toda lógica. Más desconcertante aún, era la seguridad de Rosa respecto al género de los bebés. Y ese comentario extraño sobre que estaban esperando, el sonido de caballos a lo lejos interrumpió la confusión de Marta. Desde arriba, la voz de Mateo bajó con urgencia. «Ya llegaron. El túnel está despejado pero no podemos mover a Rosa ahora». Lo que ocurrió después quedó registrado en el diario privado de Marta Álvarez, un documento que permaneció oculto en su familia por más de un siglo y que recién salió a la luz en el año 2004. Durante la restauración de 1900, una antigua hacienda en Veracruz. Según ese relato, el parto de Rosa se aceleró de una manera imposible de explicar por la medicina. El primer bebé nació en completo silencio. Ningún llanto, ningún sonido, solo la respiración suave de la madre. Marta lo recibió, un niño perfectamente formado, ya respirando con normalidad, los ojos abiertos y atentos. Antes de cortar el cordón, el segundo bebé salió también en silencio, respirando y consciente desde el primer instante. El tercero llegó menos de un minuto después, completando lo que Marta describió como el nacimiento más antinaturalmente natural que jamás haya presenciado. Pero lo más extraño aún estaba por suceder. Mientras Marta envolvía a los cientos en 3 recién nacidos, pasos y voces retumbaron justo arriba. Los hermanos Garrido habían entrado a la capilla y registraban a fondo. Botas pesadas golpeaban el suelo de madera, apenas a centímetros sobre las cabezas de los bebés. En un momento, uno de los hombres se detuvo directamente sobre la trampilla que ocultaba la entrada al sótano, y sin embargo, durante toda la búsqueda, con perros rastreadores y hombres armados encima, los 3 bebés no hicieron ni un solo sonido. Ni un llanto, ni un quejido, ni siquiera los pequeños ruidos naturales de los recién nacidos.
Permanecieron inmóviles en los brazos de su madre, con los ojos oscuros e idénticos moviéndose como si siguieran el andar de los cazadores arriba. Era como si entendieran que su supervivencia dependía del silencio absoluto. Rosa no habló, en ningún momento. Según el diario de Marta, solo sostuvo a sus hijos y les susurró palabras en un idioma que no correspondía a ningún dialecto conocido. Marta lo describió después como un murmullo que fluía como agua, continuo y suave, como un río deslizándose sobre las piedras. La búsqueda duró casi 3 horas. Los Garrido revisaron cada cuarto, cada armario, cada rincón. Los perros olfatearon alrededor de la capilla e incluso rascaron en varias partes del piso, pero nunca descubrieron la entrada al sótano. Al final se marcharon, maldiciendo al informante que les había dado información falsa. Solo cuando el ruido de los caballos se desvaneció en la distancia, los 3 bebés emitieron sus primeros sonidos, y lo hicieron al unísono, un llanto perfecto, sincronizado, tan profundo que parecía resonar desde las propias paredes del sótano. Rosa murió menos de 1 hora después, desangrada pese a los esfuerzos de Marta. Sus últimas palabras, susurradas, con tal debilidad que Marta tuvo que acercarse para oírlas, fueron: ellos sabrán cosas, siempre sabrán, cuídenlos, pero recuerden, no son como otros niños. La comunidad de San Lorenzo, en el estado de Puebla, enfrentaba una situación imposible: 3 recién nacidos sin padre conocido, sin familia y sin existencia legal, hijos de una mujer esclavizada que habían nacido libres en suelo mexicano, pero sin ningún documento que probara su condición. Mateo Álvarez tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. La comunidad criaría a los niños de manera colectiva. Cada familia se turnaría para cuidarlos, compartiendo todos la responsabilidad de su educación. Siguiendo la tradición del grupo, los pequeños fueron nombrados Caleb, Elías y Simón. Desde sus primeros días, quedó claro que las últimas palabras de Rosa no habían sido el delirio de una mujer moribunda. Los 3 niños no eran como los demás, aunque de un modo tan sutil que cualquiera poco atento lo hubiera tomado como mera coincidencia. Doña Marta Álvarez, quien asumió el cuidado principal durante su primer año, comenzó a llevar un registro detallado de su comportamiento. Estas notas, descubiertas junto con su diario de partos, ofrecen un inquietante vistazo a las primeras manifestaciones de las habilidades inusuales de los pequeños. A los 6 meses, los trillizos habían desarrollado un hábito que incomodaba a sus cuidadores. Giraban sus cabezas exactamente al mismo tiempo hacia una puerta o ventana vacía. Minutos después, siempre aparecía alguien en ese lugar, y era, invariablemente, una persona perturbada, enojada o con algo que ocultar. Los niños parecían detectar el malestar emocional mucho antes que cualquier adulto. Al cumplir 1 año, la pauta ya no podía ignorarse. Los trillizos podían identificar las mentiras con absoluta certeza. Respondían con normalidad a las afirmaciones, verdaderas, pero giraban el rostro y se negaban a interactuar con quien dijera algo falso, incluso en asuntos triviales. Al inicio, los adultos lo encontraban gracioso, incluso útil. Si alguien aseguraba haber hecho un trabajo que en realidad había olvidado, los niños lo sabían de inmediato. Si un visitante daba un nombre falso o datos dudosos, los pequeños se agitaban y no querían acercarse a esa persona. Pero la habilidad iba más allá de detectar simples mentiras. A medida que crecían, parecía que podían percibir intenciones ocultas, emociones reprimidas y planes no dichos. En una de sus cartas privadas, Mateo escribió: «Es como si los niños pudieran mirar directamente dentro del corazón humano y saber lo que se esconde allí. Sería quizá una bendición, si no pareciera causarles tanto sufrimiento. Viven, conscientes de las pequeñas falsedades que todos cargamos, y este conocimiento parece ser más una carga que un don». Más inquietante aún era su reacción ante ciertos engaños. Mostraban un malestar especial frente a personas que ocultaban información sobre desapariciones o violencia. Durante su 2º año, un comerciante ambulante llamado Torres llegó a la comunidad diciendo que iba rumbo a Veracruz por negocios. Los trillizos se alteraron tanto en su presencia que no pudieron dormir ni comer hasta que se marchó. 2 semanas después, la noticia confirmó que Torres había sido arrestado por el asesinato de su socio. El cadáver había estado oculto en su carreta justamente cuando visitó San Lorenzo. A los 3 años, la comunidad comenzó a hablar de la mirada del saber, una expresión compartida que adoptaban los 3,
Al fijarse en alguien que escondía algo importante, todos giraban la cabeza al mismo tiempo, sus ojos oscuros penetrando a la persona como si pudieran despojarla de secretos. Lo más perturbador era que susurraban entre ellos en aquel mismo idioma fluido y desconocido que Rosa había usado en el parto. El doctor Guillermo Herrera, médico local que seguía su desarrollo, estaba tan fascinado como perturbado. En una carta a un colega en la Escuela de Medicina de Ciudad de México escribió: «He examinado a estos niños repetidas veces y no hallo anormalidad física que explique su percepción. Su oído, vista y sentidos parecen normales, quizá un poco más agudos, pero demuestran conocimiento de cosas que deberían estar más allá de su alcance. O poseen alguna capacidad sensorial aún desconocida por la ciencia, o soy víctima de un engaño elaborado». Pero ¿cómo podrían sostener semejante engaño unos niños de apenas 3 años? El impacto de los trillizos en las redes clandestinas de protección fue inmediato. La noticia de sus dones se propagó en silencio entre quienes transportaban fugitivos. Muchos comenzaron a pedir pasar específicamente por San Lorenzo, sabiendo que los niños podían identificar infiltrados con absoluta certeza. La presencia de los trillizos en el sótano de la capilla se convirtió en garantía de seguridad. Si permanecían tranquilos, los fugitivos sabían que estaban entre amigos. Si se agitaban o rehusaban entrar, era señal segura de que había un traidor en el grupo. Durante 3 años identificaron a 7 infiltrados, evitando descubrimientos que hubieran sido catastróficos. Pero sus habilidades tenían un precio. Los niños crecieron cada vez más aislados de los demás. Otros pequeños evitaban jugar con ellos, atemorizados por sus miradas intensas y susurros en lengua extraña. Incluso los adultos, agradecidos, pero incómodos, no podían librarse de la sensación de estar siempre siendo juzgados. Para los 4 años, los niños ya eran conscientes del efecto que causaban. Aprendieron a moderar sus gestos, a disimular su mirada del saber y a hacer susurros solo en privado, pero esa autoconciencia profundizó aún más la barrera entre ellos y el mundo. El año 1868 trajo cambios que pondrían a prueba sus habilidades como nunca antes. La situación política en México estaba cada vez más tensa. Los federales intensificaban las redadas y la clandestinidad se volvía más peligrosa. Durante esos años peligrosos, cazadores de recompensas como los hermanos Gálvez actuaban con total impunidad. Fue en ese periodo de constante amenaza cuando los niños, que ya tenían 4 años, comenzaron a mostrar un aspecto aún más inquietante de sus habilidades. No solo podían detectar engaños y emociones ocultas en las personas presentes, sino que parecían percibir el sufrimiento de individuos que se encontraban a kilómetros de distancia. El primer caso documentado ocurrió una fría mañana de enero de 1858, cuando los trillizos se alteraron de manera repentina, a pesar de encontrarse seguros dentro de la casa de reuniones en San Marcos, bajo el cuidado de sus guardianes habituales. Los 3 comenzaron a llorar al mismo tiempo, no como niños, molestos, sino con un lamento profundo que expresaba terror y desesperación. Mariana White trató de calmarlos de todas las maneras posibles, pero nada funcionó. El llanto angustioso se prolongó casi 6 horas, hasta que finalmente guardaron silencio justo al caer el sol. 2 días después, un hombre que huía de la esclavitud llegó con una noticia devastadora. 11 personas, incluyendo 3 niños, habían sido capturadas por cazadores a unos 60 kilómetros al sur de Valle Verde. El ataque había ocurrido prácticamente en el mismo momento en que los trillizos comenzaron a llorar. Entre los capturados había una mujer embarazada que dio a luz durante la emboscada. Tanto ella como el bebé murieron por la exposición al frío durante el brutal traslado hacia Luisiana. Samuel Whitfield quedó profundamente conmovido, aunque lo atribuyó a una coincidencia, hasta que volvió a repetirse 3 semanas después. Esta vez, la angustia de los niños duró apenas 2 horas, pero fue aún más intensa. Al día siguiente, llegó la noticia. Un guía de la ruta clandestina de escape había sido asesinado mientras ayudaba a una familia cerca de Monterrey, Ohio. Una vez más, exactamente en el mismo instante en que los trillizos habían mostrado señales de desesperación, el doctor Hernández, quien llevaba un registro del desarrollo de los niños, fue llamado tras el tercer episodio. Sus anotaciones privadas resultaban inquietantes. Durante esas crisis, los 3 pequeños sincronizaban sus pulsos, respiraban de manera idéntica
y su temperatura corporal descendía varios grados. Más sorprendente aún, su actividad cerebral aumentaba de forma notable, como si atravesaran un estado de intensa estimulación mental. Aunque exteriormente parecían sufrir, la conclusión del médico fue clara. Sus sistemas nerviosos estaban detectando traumas emocionales ocurridos a gran distancia. Lo más extraño era que esas percepciones no se activaban ante accidentes comunes o muertes naturales, sino únicamente ante situaciones de engaño, traición o peligro mortal. Su rango parecía cubrir gran parte del sur de Ohio y del norte de Kentucky. Con el tiempo, la fama de los trillizos se propagó más allá de las redes clandestinas. Familias con seres queridos desaparecidos comenzaron a peregrinar a San Marcos, con la esperanza de que los niños pudieran darles alguna señal. Samuel desconfiaba de usar las habilidades de los pequeños de esa manera, pero ellos mismos parecían sentirse atraídos hacia quienes sufrían. El caso más impresionante fue el de la familia Briones, cuya hija María, de 16 años, había desaparecido 3 meses atrás camino a visitar parientes en la ciudad de Columbus. Al llegar los padres a San Marcos, los trillizos se acercaron sin que nadie les pidiera nada, formaron una fila frente a la señora Briones y comenzaron a susurrar en sincronía. Tras varios minutos, Isaac dio un paso adelante y señaló hacia el sureste en dirección al río Ohio. «Ella está allí», dijo con serenidad. «Está asustada, pero sigue viva. El hombre que la tomó no es quien decía ser». Gracias a esa pista, las autoridades locales registraron una granja aislada cerca de Chillicothe, donde hallaron a María encerrada en un sótano junto con otras 2 jóvenes. El responsable, que se hacía pasar por predicador ambulante, fue detenido y confesó que planeaba venderlas en Nueva Orleans. A partir de ese rescate, la percepción hacia los trillizos cambió para siempre. Ya no eran vistos solo como niños capaces de detectar mentiras, sino como algo más profundo y desconocido, lo que incluso inquietaba a sus propios tutores cuáqueros. Sus habilidades crecían en precisión y alcance cada mes, pero al mismo tiempo se volvían más distantes emocionalmente. Sonreían poco, casi no jugaban y pasaban la mayor parte del tiempo juntos, murmurando en su lenguaje secreto. El doctor Hernández, en sus últimos apuntes antes de morir en 1862, escribió: «Temo que estamos presenciando el surgimiento de seres humanos diferentes al resto de nuestra especie. Sus capacidades parecen expandirse sin límite alguno. No sé en qué se convertirán al crecer, pero presiento que vivirán aislados, condenados por el terrible conocimiento de lo oculto en el corazón humano». El estallido de la Guerra Civil en 1861 trajo caos a las rutas clandestinas de Ohio, pero también abrió nuevas oportunidades para que los trillizos revelaran el verdadero alcance de sus dones extraordinarios. Con el avance de las tropas de la Unión y la Confederación por las zonas fronterizas, los niños comenzaron a reaccionar ante movimientos militares que desafiaban toda explicación lógica. Samuel Whitfield fue el primero en notar este inquietante desarrollo durante el verano de 1861, cuando Caleb, Ezra e Isaac, de 6 años, empezaron a mostrar una agitación persistente por varios días. Desde las ventanas de la casa de reuniones, que miraban hacia el río Bravo, los trillizos observaban con rostros marcados por un horror demasiado adulto para su edad. Cuando Samuel les preguntó qué los perturbaba, Isaac, el más expresivo de los 3, respondió simplemente: «Demasiada gente va a morir, mucha gente». 3 días después llegó la noticia de la primera gran batalla de la guerra, donde las fuerzas de la Unión sufrieron una derrota devastadora. Era imposible considerar esto una coincidencia, especialmente cuando incidentes similares empezaron a repetirse con mayor frecuencia. Los niños parecían presentir enfrentamientos militares días o incluso semanas antes de que las noticias llegaran a San Marcos, y sus reacciones emocionales correspondían con exactitud a la magnitud de las bajas. Lo más inquietante era su aparente capacidad de detectar individuos específicos entre miles de soldados que atravesaban la región. En septiembre de 1861, un joven soldado llamado Tomás Castañeda se detuvo en la casa de reuniones mientras viajaba con permiso hacia su hogar en Marietta. Los trillizos lo miraron apenas entró y comenzaron su característico susurro sincronizado, con expresiones de profunda tristeza. Mariana White, que ya estaba en sus 60 años pero seguía siendo la principal cuidadora de los niños, les
Preguntó qué percibían. Ezra dio un paso al frente, y con una voz demasiado grave para su cuerpo infantil dijo, «No llegará a casa. El hombre que finge ser su amigo lo matará por dinero en 3 días, junto al cruce del río, Castañeda». Se rió cuando escuchó la predicción, asegurando que viajaba solo y que no llevaba dinero suficiente para interesar a nadie. Sin embargo, 3 días después su cuerpo fue hallado a 20 millas al este de San Marcos, asesinado y robado por un desertor de su propia unidad, un hombre llamado Patterson, que había fingido ser su compañero de viaje. La exactitud de esta predicción conmocionó a toda la comunidad, pero no fue más que el inicio. En los meses siguientes, los niños comenzaron a realizar predicciones cada vez más específicas y perturbadoras. Sabían cuándo alguien moriría, a veces con precisión de día y hora. Predecían traiciones, deserciones y actos de violencia con exactitud absoluta. Lo más escalofriante era que también podían distinguir qué personas que buscaban la libertad llegarían hasta Canadá y cuáles serían capturadas o asesinadas en el camino. Samuel Whitfield luchaba con las implicaciones morales de ese conocimiento. Debía advertir a la gente sobre los peligros que los trillizos preveían, intentar evitar las tragedias que anunciaban, ¿o era esa información demasiado peligrosa para usarse? El peso de esas decisiones era aplastante, agravado por la aparente indiferencia de los niños ante el sufrimiento que anticipaban. Informaban de muertes y traiciones, con la misma calma con la que se comenta el clima. El punto de quiebre llegó en la primavera de 1862, cuando un grupo de 12 fugitivos llegó a la casa de reuniones liderados por un conductor llamado Jaime Morales, un aliado en el que Samuel había confiado durante años. Morales había guiado a cientos de personas hacia la libertad y era considerado un héroe, pero cuando los trillizos lo vieron entrar, su reacción fue inmediata y espeluznante. Los 3 comenzaron a gritar al unísono, un grito animal, primitivo, como si estuvieran advirtiendo de un peligro mortal. Señalaban a Morales con los rostros desencajados de puro terror. El conductor, confundido y ofendido, no entendía por qué lo acusaban de esa manera, pues en el pasado siempre había sido recibido con calma. Samuel intentó preguntarles qué sentían, pero ellos solo repetían una y otra vez, «Muerte, él trae muerte, mucha muerte». Pese a las advertencias, Samuel dudó en rechazar la ayuda de un conductor tan confiable, especialmente con 12 personas, hombres, mujeres y niños de entre 8 y 60 años, desesperados por un refugio seguro. Morales insistió en que había traído al grupo desde Kentucky y que estaba preparado para guiarlos al siguiente punto de la red. A simple vista, los fugitivos no mostraban señales de engaño, pero la agitación de los trillizos se intensificaba con cada hora. Se negaron a entrar al sótano mientras Morales y los demás permanecían allí, y sus predicciones se volvieron más claras. Mañana por la noche, en el bosque cerca del arroyo Miller, él los llamará, y ellos lo seguirán porque confían en él. Pero los hombres con armas estarán esperando. Samuel enfrentó una decisión imposible: confiar en 3 niños cuyos dones no comprendía, o arriesgar la vida de 12 personas basándose en lo que podría ser solo intuición infantil. Al final, eligió un compromiso que lo perseguiría hasta la muerte. Permitió que Morales y el grupo continuaran su viaje, pero envió un aviso a la siguiente estación para que fueran cautelosos. También pidió a 2 hombres locales que siguieran de lejos para brindar apoyo. Lo que presenciaron esa noche confirmó en el modo más terrible las advertencias de los trillizos. Morales llevó al grupo a un claro en el bosque de Miller, tal como los niños habían dicho. Allí, en lugar de guiarlos hacia la seguridad, llamó en la oscuridad. De inmediato, hombres armados emergieron de entre los árboles. Los fugitivos comprendieron que habían sido traicionados, pero ya era tarde. En el caos, 7 personas murieron al instante, incluidos 2 niños. Los 5 sobrevivientes fueron capturados y encadenados, devueltos al sur como esclavos. Desde la distancia, los 2 hombres enviados por Samuel vieron todo: la masacre, la traición, y a Morales recibiendo un pago de manos de los cazadores de hombres. El héroe de antaño se reveló como un doble agente que llevaba meses vendiendo información y conduciendo grupos hacia emboscadas mortales. Cuando la noticia del desastre llegó a San Marcos, la comunidad entera quedó devastada. 7 muertos, 5 condenados de nuevo a la esclavitud, y la traición de un aliado en quien todos confiaban. Pero lo más perturbador fue comprender que 3 niños de apenas 7 años
Habían sabido exactamente lo que ocurriría, y que sus advertencias habían sido ignoradas. A diferencia de cualquier cosa que Manuel hubiera visto antes en ellos, en lugar de su habitual calma distante, mostraron una emoción genuina por primera vez en años. No era tristeza ni ira, sino una profunda y dolorosa decepción que parecía abarcar no solo la tragedia inmediata, sino algo mucho más grande sobre la naturaleza del mal humano. La gente nunca escucha, dijo Gabriel en voz baja, hablando en nombre de los tres. Nunca quieren creer lo que podemos ver. Piensan que somos solo niños, pero hemos visto más muerte que cualquiera en esta sala. Sabemos de lo que son capaces las personas cuando creen que nadie los está observando. Las palabras del niño quedaron suspendidas en el aire como una sentencia, y Manuel comprendió que algo fundamental había cambiado. Los trillizos ya no eran solo niños con habilidades inusuales, se habían convertido en algo completamente distinto, algo capaz de mirar con absoluta claridad los rincones más oscuros de la naturaleza humana, y ese terrible conocimiento los estaba transformando en seres cada vez más ajenos al resto de la humanidad. Justo cuando Manuel pensaba que había visto todo lo que los muchachos podían hacer, los acontecimientos pronto demostrarían que sus habilidades seguían evolucionando, creciendo más fuertes. La pregunta ya no era qué podían percibir, sino en qué podrían convertirse, y si la comunidad que los había criado sería capaz de sobrevivir a la verdad de lo que realmente eran, la revelación que cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendía a los trillizos. Llegó durante el crudo invierno de 1912, cuando los niños tenían 8 años y la revolución en México atravesaba su fase más sangrienta. La doctora Isabel Herrera, una de las primeras médicas en Veracruz y especialista en condiciones neurológicas, había estado estudiando a los niños durante 6 meses, bajo el amparo de la Facultad de Medicina de la región. El interés de la doctora Herrera se había despertado tras los informes del difunto doctor Méndez, y logró convencer a Manuel Ortega de permitir un examen médico completo de los trillizos. Lo que descubrió en esa evaluación desafiaría todas las suposiciones sobre la conciencia y la percepción humanas. Usando los instrumentos médicos más avanzados disponibles en 1912, la doctora realizó pruebas que revelaron la verdadera naturaleza de las habilidades de los niños. Sus hallazgos, documentados en un informe detallado que fue inmediatamente clasificado por las autoridades militares y ocultado al público durante más de 60 años, mostraron que los trillizos poseían estructuras neurológicas nunca antes vistas en seres humanos. Los cerebros de los niños mostraban una actividad anormalmente alta en regiones asociadas con el reconocimiento de patrones y el procesamiento emocional. Pero lo más sorprendente era que sus sistemas nerviosos parecían estar en comunicación constante entre sí. Cuando la doctora aplicaba una ligera estimulación eléctrica en el brazo de uno de los niños, los otros dos mostraban respuestas fisiológicas inmediatas pese a estar en habitaciones separadas. Sus ritmos cardíacos, patrones de respiración y ondas cerebrales se sincronizaban en períodos de intensa concentración, creando lo que ella describió como una conciencia única distribuida en 3 cuerpos distintos. El hallazgo más impactante llegó cuando la doctora comenzó a probar la capacidad de los niños para detectar el engaño mediante experimentos cuidadosamente controlados. Descubrió que no solo interpretaban gestos o expresiones, respondían a cambios medibles en los campos electromagnéticos generados por la actividad neuronal humana. En términos simples, escribió en su informe clasificado, estos niños parecen poseer una forma de sensibilidad electromagnética biológica que les permite percibir directamente la actividad eléctrica de otros cerebros humanos. Esto explicaba no solo su capacidad para detectar mentiras, sino también para percibir angustia emocional a grandes distancias y su inquietante precisión al prever episodios de violencia. Sin embargo, el examen de los restos de su madre, Clara, conservados en el cementerio de la comunidad, reveló la posible causa. Durante su embarazo, Clara había estado expuesta a altas dosis de químicos industriales usados en la producción textil, entre ellos compuestos de mercurio y pigmentos con plomo. Estas sustancias le causaron graves daños neurológicos, pero al mismo tiempo desencadenaron una mutación genética sin precedentes en sus hijos no nacidos. Los trillizos representaban algo completamente nuevo en la evolución humana, una mutación que normalmente habría sido letal, pero que en su caso generó habilidades sensoriales avanzadas.
La conclusión final de la doctora Herrera fue la más inquietante. Estas capacidades no estaban limitadas a su generación. Los cambios genéticos eran rasgos dominantes, heredables. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva rama de la evolución humana, escribió en sus notas más confidenciales. Estos niños tendrán descendencia con las mismas habilidades, y sus nietos serán aún más sensibles a los campos electromagnéticos humanos. En pocas generaciones, su percepción hará que la nuestra parezca primitiva en comparación. Las implicaciones eran abrumadoras. Si la doctora estaba en lo cierto, los trillizos no eran el final de una historia, sino el principio. No eran solo curiosidades médicas, eran el inicio de una nueva subespecie humana, y si sus habilidades continuaban fortaleciéndose con cada generación, sus descendientes podrían llegar a leer los pensamientos humanos con la misma facilidad con la que hoy observamos una expresión facial. Pero la preocupación inmediata era qué hacer con este conocimiento. En 1912, la Revolución Mexicana seguía su curso sangriento, y tanto las fuerzas federales como los rebeldes estarían desesperados por aprovechar las capacidades de los trillizos para la inteligencia militar. Si la noticia de sus dones se propagaba más allá de la pequeña comunidad, los niños se convertirían en objetivos, capturados, estudiados y usados como armas. Manuel Ortega enfrentaba una decisión imposible. La doctora Isabel Herrera estaba preparada para publicar sus hallazgos, lo que atraería la atención internacional sobre los muchachos, pero también garantizaría su seguridad gracias al escrutinio público. La alternativa era suprimir la investigación, protegiendo su privacidad, aunque dejándolos vulnerables frente a quienes ya conocían sus habilidades. La decisión fue tomada por otros en una fría mañana de febrero, cuando oficiales del gobierno llegaron a San Miguel con órdenes de llevar a los trillizos a la Ciudad de México para asuntos de seguridad nacional. Alguien en la jerarquía militar había conocido la investigación de la doctora Herrera y decidió que los dones de los niños podían ser útiles para interrogar prisioneros y detectar espías rebeldes. Pero los muchachos habían presentido la llegada de los oficiales mucho antes de que alcanzaran la comunidad. Cuando Manuel los encontró esa mañana, ya estaban listos para partir, con sus pocas pertenencias envueltas en pequeños sacos de tela. «Tenemos que irnos», dijo Gabriel, con calma. «Si nos quedamos, cosas malas sucederán aquí. Ya lo vimos». Mateo asintió con gravedad. «Los hombres que vienen no solo quieren usarnos, quieren abrirnos, entendernos, ver cómo funcionamos, y cuando terminen con nosotros vendrán por nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos». El más callado, Elías, habló al final. «Vimos el futuro que ellos quieren construir, un mundo donde los que somos como nosotros viviremos en jaulas, usados como herramientas. No dejaremos que eso pase». La decisión de los niños era definitiva. Desaparecerían antes de que los oficiales llegaran, escondiéndose en las cuevas y pasajes secretos que atravesaban las colinas de San Miguel. Manuel hizo un último intento desesperado para convencerlos de quedarse, argumentando que estarían más seguros bajo protección oficial que huyendo en la naturaleza. La respuesta de Gabriel reveló cuánto habían madurado más allá de sus 8 años. «Señor Ortega, podemos sentir las intenciones de cada persona a kilómetros de aquí. Sabemos que esos hombres no vienen a protegernos, vienen a poseernos. Sentimos sus pensamientos, sabemos lo que planean. Preferimos arriesgarnos en lo salvaje que convertirnos en prisioneros de un laboratorio». Cuando el sonido de caballos se extendió por los campos helados, los trillizos se prepararon para dejar atrás el único hogar que conocían. Antes de marcharse hicieron una última revelación que perseguiría a Manuel por el resto de su vida. «Hay otros», dijo Mateo en voz baja, «no muchos, pero algunos, niños nacidos en tiempos de violencia y sufrimiento, cuyas madres estuvieron expuestas a los mismos venenos que nos cambiaron a nosotros. Están dispersos por el país, y la mayoría ni siquiera sabe lo que son, pero podemos sentirlos, y ellos pueden sentirnos». Elías dio un paso al frente, con un rostro infantil marcado por una sabiduría que parecía ancestral. «Algún día, cuando sea seguro, los buscaremos, les enseñaremos lo que aprendimos, los ayudaremos a entender sus habilidades, y quizás, si tenemos cuidado, construiremos algo mejor que lo que existe ahora, un mundo donde la gente no pueda mentir, ni ocultar su maldad, ni fingir lo que no es».
Las últimas palabras de los niños, justo antes de desvanecerse en la oscuridad de los montes, fueron tanto una promesa como una advertencia. Estaremos observando, siempre observaremos, y recordaremos quién nos ayudó y quién intentó dañarnos. Ese conocimiento pasará a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. El mundo está a punto de cambiar de formas que nadie puede imaginar, y todo empezará con nosotros. Los oficiales llegaron a la comunidad 3 horas después, encontrando solo habitaciones vacías y las huellas desvanecidas de 3 niños extraordinarios que habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Pese a búsquedas extensas con perros rastreadores y unidades militares, jamás se encontró rastro de ellos. Se habían disuelto en el campo mexicano, dejando únicamente recuerdos y preguntas imposibles de responder. La investigación de la doctora Herrera fue inmediatamente clasificada y permaneció sellada por más de 6 décadas. Cuando sus papeles fueron publicados en 1974, causaron un gran impacto en la comunidad científica, pero para entonces, los muchachos tendrían cerca de 70 años, y cualquier esperanza de estudiarlos se había desvanecido. Manuel Ortega vivió hasta 1951, cargando con el secreto de lo que presenció. En sus papeles privados descubiertos tras su muerte escribió: «He visto el futuro de la humanidad, y me aterra tanto como me asombra. Aquellos 3 niños representaban algo nunca visto bajo el sol, algo que podía elevarnos a alturas insospechadas o destruirnos por completo. Solo ruego que, donde sea que hayan ido, recordaran el amor y la bondad que recibieron en nuestra pequeña comunidad». La estación clandestina que había operado en San Miguel continuó hasta el fin de la revolución, pero nunca fue lo mismo tras la partida de los trillizos. Sin su capacidad para detectar infiltrados y traidores, la operación se volvió cada vez más peligrosa, y varios colaboradores fueron capturados o ejecutados. El edificio comunitario fue finalmente abandonado en 1930, y con el tiempo cayó en ruinas. Pero la historia de los niños no terminó con su desaparición. En las décadas siguientes, surgieron reportes de habilidades inusuales en distintos lugares de América. Una niña en Puebla, que podía prever accidentes días antes de que ocurrieran. Gemelos en Monterrey, capaces de localizar personas desaparecidas, con precisión imposible. Un niño en Guadalajara que detectaba las mentiras con solo mirar a alguien. La mayoría de estos relatos fueron descartados como leyendas o exageraciones, pero quienes sabían qué buscar, detectaron un patrón. Estos niños siempre nacían en tiempos de gran violencia o agitación social, y sus madres, con frecuencia, habían estado expuestas a químicos industriales o sustancias tóxicas. Durante el embarazo, los propios niños mostraban la misma sensibilidad electromagnética que la doctora Herrera había documentado en los trillizos de San Miguel. La investigación genética moderna ha confirmado lo que ella sospechaba desde 1912. El estrés ambiental extremo combinado con la exposición a ciertas sustancias tóxicas puede detonar mutaciones rápidas que se transmiten a las siguientes generaciones. Los trillizos representaban uno de los primeros casos documentados de evolución humana inducida por el estrés, un fenómeno que hoy la ciencia reconoce como mucho más común de lo que se creía. Estudios recientes han identificado al menos 47 casos entre 1880 y 1930 de individuos con sensibilidad electromagnética, la mayoría en regiones afectadas por contaminación industrial o conflictos militares, aunque la mayoría de ellos vivió en silencio y nunca desarrolló sus habilidades al nivel de los trillizos de San Miguel. Su legado genético continuó propagándose en la población. La doctora Ana Velázquez, una neuróloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, que lleva más de 20 años estudiando la sensibilidad electromagnética en humanos, cree que los descendientes de estos primeros casos podrían representar hasta el 0.1% de la población actual. Estamos viendo el surgimiento de una variante humana con capacidades sensoriales que nuestra especie nunca había tenido antes, explicó en una entrevista en 2019. No se trata de telépatas o videntes, sino de seres humanos con una sensibilidad neuronal aumentada que les permite detectar patrones electromagnéticos generados por otros cerebros humanos. Las implicaciones para la seguridad, la justicia y la propia sociedad son enormes. Si la doctora Velázquez tiene razón, podría haber miles de personas capaces de detectar mentiras, percibir emociones ocultas o incluso localizar desaparecidos, sin ser conscientes de ello.
Muchos descartan sus aciertos como intuiciones o coincidencias, sin saber lo que realmente ocurre en su interior. Lo más inquietante de estas investigaciones no es el pasado, sino lo que sugieren sobre el futuro de la evolución humana. Si el estrés ambiental puede detonar cambios genéticos que potencian la percepción, ¿qué otras capacidades podrían surgir cuando enfrentemos nuevas crisis globales? Y si los trillizos de San Miguel tenían razón al predecir que sus dones se fortalecerían con cada generación, ¿de qué serán capaces sus descendientes hoy? La respuesta quizá esté más cerca de lo que creemos. En 2003, durante la remodelación de una antigua hacienda en el estado de Guanajuato, unos obreros descubrieron una habitación oculta con documentos preservados durante más de un siglo. Entre esos papeles había una carta de 1923, escrita con 3 caligrafías distintas, pero firmada con un solo nombre: Los hijos de San Miguel. La carta, dirigida a las generaciones futuras que comprenderán, contenía registros genealógicos detallados de los descendientes de los trillizos que habían desaparecido en 1912. Según esos documentos, vivieron largos años y tuvieron numerosos hijos que heredaron sus dones. Lo más asombroso eran sus predicciones: el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la fecha exacta de la primera prueba nuclear, el año de la llegada del hombre a la Luna, y decenas de eventos históricos que ocurrieron décadas después de que la carta fuera escrita. El texto concluía con un mensaje inquietante: seguimos aquí, seguimos observando, hemos crecido en número y en habilidad tal como prometimos, el tiempo se acerca, cuando la humanidad necesite lo que llevamos dentro, estaremos listos. Hasta entonces, permanecemos ocultos, aprendiendo, creciendo y preparándonos para el día en que el mundo acepte lo que representamos, el próximo paso en la evolución humana. La carta incluía también una dirección contemporánea en Guanajuato y una instrucción sencilla: cuando estén listos para saber más, vengan a este lugar en el aniversario de nuestro nacimiento. Estaremos esperando. El 23 de febrero de 2024 se cumplió el 168 aniversario del nacimiento de los trillizos. Según reportes locales, más de 50 personas se reunieron en la dirección indicada: investigadores, descendientes de viejas familias que los habían protegido, y otros que afirmaban poseer habilidades similares a las de los niños de San Miguel. Lo que ocurrió en esa reunión sigue siendo un misterio. Nadie ha querido hablar de lo que presenció, y no existen registros oficiales del evento. Sin embargo, en los meses posteriores varios de los asistentes comenzaron a colaborar en proyectos relacionados con personas desaparecidas, investigaciones criminales y estudios psicológicos. La doctora Velázquez, presente aquel día, solo ha declarado lo siguiente: el legado de los trillizos de San Miguel está lejos de haber terminado. En realidad, apenas comienza. La historia de 3 niños nacidos en secreto, en medio de una época de violencia y oscuridad, sigue desplegándose más de un siglo después. ¿Representan la mayor esperanza de la humanidad o su mutación más peligrosa? Eso aún no está claro. Pero una cosa es segura: en algún lugar los descendientes de Gabriel, Mateo y Elías siguen observando, aprendiendo y preparándose para lo que viene. Y si su capacidad de prever el futuro es tan exacta como lo fue en el pasado, la próxima etapa de la evolución humana podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos.